todos, con todas, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, Fernando, iniciemos haciendo un recuento, cómo llegamos a esta audiencia, qué es lo que las familias piden justamente con esta audiencia. Bien, es importante mencionar que antes de la instalación de la Audiencia de Acción de Protección, ya han habido varios escenarios donde el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y también el CDH han participado, ¿no? Tuvieron una audiencia temática con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvieron una reunión de trabajo con el Subcomité de Prevención contra la Tortura de Naciones Unidas y Ujú. asimismo han generado un espacio de incidencia para posicionar que las familias de las personas privadas de libertad que fueron víctimas de las masacres carcelarias también tienen derechos. Y bajo esa lógica, se ingresó una demanda de acción de protección a finales del año pasado, el cual recién se pudo instalar el miércoles 12 de julio. Ujú. Eh, Inicialmente hubo muchos intentos por sabotear la audiencia por parte de las instituciones del gobierno, señalando de que faltaban instituciones públicas por demandar, de que no era competencia del juez, y claramente el juez lo que hizo fue rechazar todas estas intenciones de suspender nuevamente la audiencia. Y como mencionaban ustedes, esta demanda solamente busca reconocer a las familias como víctimas de violaciones a derechos constitucionales resultado de la crisis carcelaria. Y es Ujú. que ya en todos los espacios, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, se ha reconocido de que el Estado es responsable de la crisis carcelaria y con ello de las masacres. Pero ahora hay que enfocarse en las víctimas. ¿Cómo yo reparo a las víctimas de las violaciones a derechos resultado de esa crisis? Eso es lo que busca la demanda y lamentablemente no fue, digamos, tomada con respeto por parte de las instituciones públicas, Ujú. que a pesar de intentar sabotear la audiencia, en sus alegatos iniciales comenzaron a expresar muchos juicios de valor insultantes y denigrantes contra las familias y hacia su intención de obtener verdad, justicia y reparación. Decían que era un negocio, de que las familias son las responsables de promover el sistema de corrupción dentro de las prisiones. Incluso se atrevieron a decir que nosotros como organización de derechos humanos también trabajamos con las bandas del crimen organizado. Entonces, Ujú. frente a eso, se sacó un comunicado público, nosotros como organización de derechos humanos, pero también la familia, justo en la mañana, hace un par de horas, sacaron un comunicado público respondiéndole a cada institución pública y su mensaje. Ujú. Fernando, una cuestión para justamente centrarnos en las víctimas es quiénes son los familiares, quiénes son estas familias que están exigiendo justamente reparación y justicia, quiénes son las personas que conforman el comité y, y para conocerles, digamos, porque siento que justamente ha habido un discurso tan deshumanizante sobre el tema de la situación carcelaria que no se sabe justamente que las personas que están exigiendo reparación y justicia son familias, o sea, son personas que perdieron a sus seres queridos en estas masacres, ¿no? Entonces, cuéntanos quiénes son los familiares. Bueno, las familias integrantes del comité, como mencionabas, son familias comunes y corrientes. Familias como tú, mamá, papá, esposo, hermanos, tías, que perdieron a un pariente en condiciones violentas. Pero esa pérdida no fue tampoco en condiciones normales. Fueron violentas, pero no fueron normales. Primero porque ocurrieron bajo custodia del Estado. Se supone que no debería haber muertes bajo custodia del Estado. Fueron muertes que fueron avisadas con anticipación y ahí queda expuesta la incapacidad o a la permisividad del Estado en que ocurran esas masacres. Constantemente se van sumando más familias al comité de familiares que lo que busca es justamente un espacio de reparación, pero no solamente para los que perdieron a sus parientes dentro de prisión, sino también para aquellas que aún lo tienen con vida, porque el camino de sufrimiento y de violaciones a derechos constitucionales no inicia y no termina con la muerte de tu pariente dentro de prisión, ¿no? Ujú. Inicia desde que esa persona o ese familiar ingresa y te toca pagar las extorsiones, te toca sostener la salud, la alimentación, la seguridad, conseguirte otro trabajo, cambiar todo tu proyecto de vida debido a que el Estado no es capaz de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Ujú. Y en esa posición puede estar cualquier persona. Tenemos desde familiares de personas defensoras de derechos humanos
hasta familiares que por la demora de la boleta de excarcelación tuvieron que perder a su pariente en una de las masacres. Ujú. Y me imagino, Fernando, que la mayoría son mujeres, ¿no? Porque las mujeres por lo general son las que cuidan y las que tienen que estar sosteniendo, digamos, la situación si es que tienen un familiar, un hijo, un esposo, un familiar dentro de las cárceles, ¿no? Porque la mayoría, digamos, de las masacres se han dado en centros de privación de libertad de varones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es justamente este pedido de reparación? Digamos, ¿qué es lo que están pidiendo los familiares? Además de que el Estado reconozca justamente que son víctimas, ¿cuáles son las medidas que están pidiendo específicas para de respuesta del Estado? Bueno, primero, en efecto, la mayor cantidad de afectadas, resultado de la crisis carcelaria, son mujeres porque son las quienes han acompañado y sostenido la vida dentro de las prisiones, y que inclusive han logrado articular con la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad, RIMUF, que justo hace poco tuvo una audiencia temática con la Comisión Interamericana para posicionar el impacto diferenciado que tienen las mujeres familiares resultado de la crisis carcelaria. Ujú, Sobre el tema de la reparación integral, y esto es sumamente importante posicionarlo porque el Estado y sus instituciones mencionaron de que esta era una acción solamente para pedir dinero. ujú, Evidentemente aquí hay daños y prejuicios y hay una medida legal para establecer la responsabilidad del Estado y solamente pedir dinero, y eso se llama establecer la responsabilidad objetiva del Estado. Y ujú, eso es en otra vía, en la vía administrativa. En esta vía constitucional, lo que se está, primero estamos pidiendo que se reconozca de que hay una grave violación a derechos constitucionales a las familias. Y ujú. para poder reparar y subsanar esa violación, lo primero que solicitamos son disculpas públicas. Ok. Esas disculpas Ujú, públicas tienen que ser masivas, porque si las víctimas son más de 600 familias, entonces la forma en la que hay que pedir disculpas públicas también tiene que ser masiva. Y la única manera de que lleguen esas disculpas públicas es a través de una cadena nacional, ¿no? Pero aparte, como acto de memoria, como un proceso de reivindicación, de decir tu familiar fallecido no fue un objeto, a nosotros nos interesaba, estamos solicitando que se coloque una placa de memoria en cada centro carcelario del Ecuador, que señale de que el Estado es custodio de las personas privadas de libertad y que todo lo que pase dentro de la prisión es responsabilidad de ellos, ¿no? Eh, y bueno, dentro de la misma medida de satisfacción, solicitamos que se instaure una comisión de la verdad, algo que ni siquiera solicitamos nosotros. Ya lo solicitó en múltiples ocasiones la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Pero bueno, lamentablemente de forma errada se lo pedía el Ejecutivo. La Defensoría del Pueblo tiene la competencia para poder constituir una comisión de la verdad. Y es la ujú, Defensoría del Pueblo que tiene que convocar a esa comisión de la verdad, ¿no? Pero también pedimos medidas de rehabilitación diferenciadas, porque no es sí. solamente atención psicológica aleatoria. Tiene que haber Ujú, un programa, una planificación, un enfoque, porque el mismo impacto psicológico que tiene una esposa no lo va a tener un hijo o una hija menor de edad, ujú, ¿no? ujú, Entonces, ese acompañamiento psicológico tiene que ser diferenciado, pero tiene que formar parte de un programa, no pueden ser atenciones aleatorias, ¿no? ujú, Como medida de no repetición, buscamos que se construya una ley de protección a familiares de personas privadas de libertad, ¿no? ujú, Porque las familias también tienen derechos, al igual que las personas privadas de libertad, derechos al acceso a la información, a no ser tratadas de forma cruel, inhumana y degradante, entre otras cosas, ¿no? ujú, Eh, y algo aquí puntual, que tampoco lo pedimos, que no nació de nuestra voluntad, sino que nació de las mismas recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Específicamente la recomendación 4.1 sobre la descentralización del SNAI. mm, ¿Cómo puede ser ujú, posible que la institución pública que gestione el sistema penitenciario en un contexto de crisis ni siquiera sea ministerio, sino solo un servicio, y que todo esté centralizado en Quito? ujú, Entonces, la CIDH recomienda la descentralización de esa institución pública. mm, Y como última medida, en la forma de indemnización, lo que corresponde a la ley es que si el juez identifica violaciones a derechos constitucionales,
y evidencia un daño moral o un daño al proyecto de vida, tienes que enviarlo al contencioso administrativo para que fije la cuantía de indemnización económica a cada núcleo familiar. Ujú. Eso no lo decimos nosotros, no lo dicen las familias, lo dice la ley. Nosotros no vamos a poner monto, el juez tampoco, lo pondrá el juez competente. Entonces, es lo más irrelevante dentro de este proceso constitucional, porque también como medida indemnizatoria pedimos una beca de estudios hasta nivel universitario para cada menor de edad. Mm, Y ujú. esto tiene un fin y un propósito, y es justamente frenar el ciclo de violencias que han sometido a los menores de edad en el contexto de la crisis carcelaria. Claro. Ahora, Fernando, nos encontramos en un tema de la campaña electoral, nuevas elecciones y todo lo demás, y algunas brillantes propuestas electorales mencionan que, por ejemplo, las personas detenidas deberían proveerse de su propia alimentación, los familiares pagar por su propia comida. ¿Qué piensan, por ejemplo, el Comité de Familiares de estas propuestas electorales? Bueno, yo podría dar la opinión como CDH, pero seguramente el comité de familiares va a condenar y rechazar eso. Primero porque no es algo innovador, ya está ocurriendo ahora. Las familias se hacen cargo de todo lo que tiene que pasar dentro de prisión, de la alimentación, de la salud, de la seguridad, y eso genera también un caos, un contexto de inseguridad jurídica y violaciones a derechos humanos. Entonces, la experiencia ya la tenemos. Las familias actualmente están sosteniendo la vida de las personas privadas de libertad. Y eso está mal, no solamente porque, sin observar la ley, sino porque generas una responsabilidad adicional a las familias, no, una pena adicional. Pero además, ya como una crítica directa a las propuestas de todos los candidatos a la presidencia, mencionar que una política de seguridad ciudadana no solamente como que se centra en la prevención, sino también en la rehabilitación. Y yo Ujú. no puedo gestionar una rehabilitación en los centros carcelarios si una persona privada de libertad pasa angustia al ver a su madre todos los días sacándose en el aire, al aire consiguiendo el dinero Para poder. para la comida, para la seguridad, para la alimentación. Ahí no hay rehabilitación, entonces no es una política de seguridad ciudadana lo que están promoviendo. Ujú. Fernando, ¿qué es lo que se viene, digamos, ahorita después de esto de la audiencia, digamos, y del proceso ya legal que están haciendo? ¿Qué es lo que se viene en adelante, digamos, para este camino de exigencia? Si el juez llamó a periodo de prueba durante 10 días, en ese periodo de prueba nosotros aportamos con el testimonio experto de Jorge Núñez y de la psicóloga Nabila Belio y de una periodista que también investiga en temas de prisiones, y todo en base a establecer la responsabilidad del Estado en la crisis carcelaria y también al impacto que ha tenido esta crisis en los derechos de las familias. Ujú. Después de los 10 días de periodo de prueba, el juez dirá cuándo va a ser la audiencia final, y ahí vamos a escuchar no solamente los alegatos finales de nosotros y de las instituciones públicas, sino también de los amicus curiae, que en Ujú. este proceso constitucional son muy valiosos. Primero tenemos la intervención del ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, y Ujú. también intervenciones de organismos internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, entre otros y otras. Ujú. Fernando, muchísimas gracias por venir y contarnos esta situación. Estamos pendientes nosotros de todo lo que pase porque le damos seguimiento a este tema. No queremos que se normalice, como lo decíamos al inicio con Vero, que se normalice justamente el asesinato y la muerte como política de Estado, ¿no? Y estamos muy pendientes de dar seguimiento a todo lo que ustedes estén haciendo. Muchas gracias, Ana, Vero, y a las compañeras y compañeros de WAM. Un abrazo.